en Efesios capítulo 1. Vamos a compartir algunos versículos para reflexionar ahora que vamos a iniciar cantando al Señor. Y les invito a ponerse de pie, por favor. Estamos delante del Señor que hizo el cielo y la tierra y vamos a exponer la palabra del Señor. En Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si usted se da cuenta, el texto nos deja muy claro que si hoy día estamos en Cristo y estamos en este lugar, no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con esa determinación de Dios de alcanzarnos en nuestras miserias, de alcanzarnos al estar lejos de Él y por medio de Cristo salvarnos, redimirnos, sellarnos con su Espíritu. ¿Sabe para qué? Para que hoy día usted pueda estar aquí en este lugar cantando al Señor. Para que usted pueda estar aquí con sus hijos y su familia alabando, exaltando la gloria de la gracia tan grande con la cual Dios nos salvó y nos tiene en su pueblo. Nada tiene que ver con usted ni conmigo. No tiene que ver con sus virtudes ni las mías. Estamos aquí solamente porque el Señor decidió amarte y salvarte. Y si eso no es un motivo grande para saltar de alegría y celebrar y cantar y aplaudir, hermano, no sé quién podría motivar nuestros corazones más que aquello que este texto nos dice. Y es muy recurrente lo que el texto aquí nos dice. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Fuimos creados para alabanza de esa gracia tan grande que nos tiene aquí, juntos en esta mañana con nuestras familias. Qué privilegio tiene el pueblo de Dios de cantar al Señor que describe las Escrituras, a nuestro Señor, a nuestro Dios. Así que quiero invitarles a que con sus hijos, con sus familias, podamos orar delante de su presencia. Señor, en esta mañana estamos aquí conscientes, Señor, y cada vez más conscientes de tu gloria, más conscientes de tu grandeza, más conscientes de lo sublime y digno de gloria y alabanza que eres tú, Señor. Señor, es un privilegio que podamos estar en tu presencia. Solamente por los méritos de Cristo estamos en pie delante de ti, Señor. Cada día más conscientes de que has derramado, Señor, tu misericordia sobre nosotros, sobre nuestros hijos y a través de ellos a nuestros nietos y a toda la descendencia, Señor, a la cual tenemos el privilegio de transmitir el tesoro más grande que hemos recibido de nuestros antepasados, el conocerte a ti, Señor. El conocerte a ti. Señor, en esta mañana queremos alabarte con alegría, Señor. Queremos cantarte, Señor, con regocijo. Queremos adorarte porque somos tu pueblo, pueblo escogido, pueblo apartado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Señor. Te adoramos en esta mañana y lo hacemos con alegría, Señor, con humildad,
también con mucho respeto y humildad delante de ti, Señor, porque digno eres de recibir la gloria y la alabanza de tu pueblo en esta mañana, en este lugar, Señor, con todos los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús iniciamos esta reunión, Padre. Para ti lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor Jesús? Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Yo me asombro, me maravillo y derramo mi canto en hondura. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey.
tú eres Rey. Asombrosa son Dios tus obras, nadie como tú, nadie como tú. Te proclamamos Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú, porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ellas declaran, tú eres Rey, 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 porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran, tú eres Rey, porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ellas declaran, tú eres Rey, 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 tú eres Apocalipsis 19:1 dice: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Hermanos, imaginémonos esa escena en el cielo adorando al Señor. Va a ser maravilloso, vamos a estar todos juntos, los hermanos que hemos conocido, los que vamos a conocer, los de otras partes, porque de eso se trata el culto al Señor, alabarlo a Él, no de nosotros, no de cómo nos sintamos, no de si estamos tristes, si estamos felices, qué sé yo. Todo eso ayuda, dificulta, dependiendo cómo se vea, pero finalmente a eso hemos venido. Así que los voy a invitar a que glorifiquemos al Señor de esa manera. Gloria
glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En él Dios ya nos reveló su eterna voluntad. Que sea Cristo el Señor su placer. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos iremos a alabar a nuestro divino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí.
buscar un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Gracias, Señor.
Cuando veo tus cielos, oh Señor, las estrellas, la luna, tu creación, me sorprende tu gran aceptación. Siendo yo tan pequeño, siendo tú tan inmenso, glorioso, majestuoso, por amor te revelas a tu pueblo, Señor. Cuando veo tus cielos, oh Señor, las estrellas, la luna, tu creación, me sorprende tu gran aceptación. Siendo yo tan pequeño, siendo tú tan inmenso, glorioso, majestuoso, por amor te revelas a tu pueblo, amoroso, Jesucristo Redentor, por tu sangre hoy puedo estar aquí ante tu majestad. Ante tu majestad, ante tu inmensidad, ante tu majestad, ante tu inmensidad, ante tu majestad, ante tu inmensidad. Glorioso, majestuoso, por amor te revelas a tu pueblo, amoroso, Jesucristo Redentor, por tu sangre hoy puedo estar aquí ante tu majestad. Ante tu Te damos gracias, Señor. Aquí estamos, Señor. Ante tu presencia, Señor, ante tu majestad, ante tu gloriosa presencia estamos aquí, Señor, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para reconocerte a ti, Señor, como el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Levantamos nuestra voz en alabanza, en adoración a ti, Señor, porque solo tú eres digno de toda gloria, Señor. Solo tú eres digno de toda alabanza, Señor.
Bendecimos tu nombre, Señor. Tu alabanza estará de continuo en nuestra boca, Señor. De continuo en nuestra boca, Señor. Bendeciremos tu nombre en todo tiempo, Señor. Ante cualquier circunstancia, alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, porque tú eres Rey, porque eres soberano. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Filipenses 4, 6, 7 dice así: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En 1 Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a orar, vamos a pedir, vamos a interceder, vamos a clamar. Te invito, hermano, a que podamos orar. Padre Santo, aquí estamos como cuerpo tuyo, como iglesia, Cristo eterno Redentor. Queremos orar, Señor, queremos interceder, queremos pedir, Señor, por la red 316, por las iglesias, Señor, por la plantación de nuevas iglesias, Señor, de aquí al 2030. Rogamos, Señor, por la formación de pastores, hombres, siervos tuyos, Señor, que sirvan a tiempo completo, ojalá, para edificar tu iglesia, Señor. Oramos por sus pastores, oramos por sus congregaciones, Señor. Que la gracia tuya, que la sabiduría que viene desde lo alto, Señor, sea sobre cada uno de ellos, Señor. Oramos, Señor, para que esta iglesia esté cimentada en tu palabra, Señor. Que sea, Dios mío, el estandarte, la dirección, la guía, Señor, la cual nos guíe como iglesia, Señor. Oramos también por la Fundación Generación, Señor, para que siga trabajando para entrenar a otros pastores, Señor, aprendices pastorales. Oramos también por nuestros hermanos, por Jonathan, por Natalia, oramos por sus hijos, Señor. Oramos por el llamado que tú has puesto en ellos, Señor, para servirte en la congregación, para que tú añadas gracia, sabiduría, Señor, para que tú los prepares, Señor, para la obra que tú les has encomendado, Señor. Obra en ellos, Señor, en su familia, en sus hijos. Glorifícate en sus vidas, fortalece sus vidas. Dales tu guianza, dirección, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor. Padre, permite, Señor, que esta iglesia, Señor, que esta iglesia siga formando discípulos para Cristo, Señor, para honrarte, para vivir para ti, Señor, para que nuestra vida sea cambiada y transformada por tu palabra, Señor, para que el carácter tuyo se pueda ver a través de nuestra vida, donde estemos, Señor, con quien nos relacionemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que se conecte contigo, pero que también con su prójimo, Señor, que seamos una familia que crece, Dios mío, no solamente en el conocimiento, sino también en la relación, en el cuidado de los unos por los otros, que tengamos a Cristo como el centro de nuestras vidas, Señor. Oramos también, Señor, por un lugar definitivo. Padre, rogamos, Señor, en tu voluntad, en tu propósito, Señor, tener un lugar fijo donde poder reunirnos, un terreno, Señor. Seas tú proveyendo, supliendo cada necesidad, Dios mío, en esta congregación, en esta iglesia, Señor. Da también sabiduría en la administración de las finanzas de esta congregación, Señor. Oramos, Señor, por nuestros líderes. Oramos por nuestro pastor, por su esposa, por sus hijos, Señor. Rogamos que tu gracia día a día sea sobre ellos, Señor. Oramos por nuestro pastor para que tú añadas conocimiento, sabiduría, Señor, revelación desde lo alto, Señor. Dale las fuerzas que él necesita a diario, Señor, para la misión al cual tú le has encomendado, Señor. Ayúdalo, guárdalo, líbralo, Señor. Por todo es que le dio todo mal, Señor. Y sigue obrando a través de su vida, Señor, para edificar tu iglesia, para seguir preparando a otros hombres, Señor, para la exposición de tu palabra, Señor.
Oramos por los líderes de ministerio, Señor, por cada uno de los ministerios dentro de esta congregación, Señor, para que tú añadas sabiduría y gracia tuya, Señor, para seguir haciendo tu obra, Padre. Te adoramos en esta mañana y te damos gracias, Señor. Oramos también por cada una de las peticiones que hay aquí presentes en cada familia. Tú, mejor que nadie, conoces la realidad de cada uno de nosotros, Señor. Conoces la intimidad de nuestro corazón, aún lo profundo de nuestro ser. Tú conoces las necesidades que hay en cada familia, en cada joven, en cada señorita, Señor. Obra, Señor, según tu voluntad, Señor. Glorifícate en cada corazón y en cada vida, en cada familia, Señor. Agregas tú, Señor, añade tú los que han de ser salvos, Señor. Padre Santo, sana, liberta, restaura las vidas, las familias, Señor, matrimonios, Señor. Añade tu sabiduría a nosotros como padres para seguir edificando a nuestros hijos conforme a tu palabra, Señor, para que crezcan en el conocimiento tuyo, Señor. Te honramos en esta mañana y te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Así como están, nos preparamos también para dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, pero quiero compartir una escritura antes con ustedes. Esto está en Crónicas, en el primer libro de Crónicas 29:14. Dice así: pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Oremos. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por la bendición, por la provisión, por el sustento, por el cuidado tuyo, Señor. Gracias porque hasta este momento nada nos ha faltado, Señor. Tú has sido fiel, como dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos dar de lo que tú nos has dado en esta mañana, Señor. Rogamos, Señor, que tú des sabiduría en la administración de estas finanzas, de estos diezmos, de estas ofrendas, Señor. Lo damos para tu gloria, Señor. Te damos la gloria a ti, la bendición a ti por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No me presentaré con manos vacías, pues sobreabundante estoy de gracia y amor. No me presentaré con manos vacías, traigo mi ofrenda a ti, recíbela, oh Dios. Tú das semilla a aquel que siembra y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramará. No me presentaré con manos vacías, pues sobreabundante estoy de gracia y amor. No me presentaré con manos vacías, traigo mi ofrenda a ti, recíbela, oh Dios. Tú das semilla a aquel que siembra, Sí, Señor. y sobreabundantemente cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramará, sobre tus hijos hoy derramará, sobre tus hijos hoy derramará. Amén, gloria al Señor. Quiero invitar a nuestros niños a salir a sus clases y nosotros nos preparamos para compartir la palabra del Señor. No pierda la conciencia que estamos delante de Dios, del que hizo el cielo y la tierra, nuestro Dios soberano, creador, y queremos darles las gracias por la oportunidad de compartir la palabra. Y nuestros niños también en sus salas, los maestras, maestros también, van a compartir con ellos la verdad del Evangelio. Por favor, abra su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Vamos a ampliar la sección hasta el versículo 13.
Y por favor, tenga frente a usted la Biblia y ponga mucha atención. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, 2 de Timoteo capítulo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuán importante, hermanos, es la transmisión del Evangelio a la siguiente generación. Cuán importante para Dios, y debiera ser para nosotros, la transmisión del Evangelio a la siguiente generación. Así como en una carrera de relevos, en una carrera de posta como la conocemos nosotros, donde cada miembro del equipo debe turnarse para cumplir la misma sección de la pista, la misma actividad y traspasar el testimonio al siguiente en una pista de carrera. De la misma manera el Evangelio es un llamado de Dios a correr en una carrera durante todas nuestras vidas, con una meta importante que es traspasar a la siguiente generación lo que de nuestros antepasados hemos recibido. Y es por eso que tenemos que hacernos la pregunta, y el texto creo que nos va a ayudar a responder esto. ¿Es sensible la manera en que esto debe hacerse? ¿Tiene una forma específica en que esto debe hacerse? Claro que sí, pues hermanos. Tiene una manera. Y gloria a Dios que tiene una manera. Y que Dios no lo ha dejado a las suposiciones nuestras, a si hoy día tengo ánimo, aliento, si tengo entendimiento o no. Dios ha revelado en su palabra cómo es que Dios quiere que cada uno de nosotros, quienes hemos recibido por gracia el Evangelio, lo transmitamos a otros y a la siguiente generación. Es tan importante que la Biblia también nos ilumina respecto de un momento en la historia, y quiero solo referirlo rápidamente, donde justamente esto no sucedió, y esto tiene impacto. Cuando usted lee el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, Dios le encomendó a ese pueblo seguir adelante. Josué lo hizo. Josué tomó el mandato dado por Dios a través de Moisés de entrar a la tierra prometida con ese pueblo e instruirlos y llevarlos adelante en la conquista de aquella heredad que Dios había dado a ese pueblo. Y no solo la heredad, sino los principios, los valores, las verdades del Evangelio puestas en el corazón de ellos, que caminaron con Dios en el desierto y llenos de fe conquistaron la tierra que Dios les había dado, no exentos de problemas y de sacrificio, pero llegaron a conquistar aquello que Dios les había dado que hicieran. Y Josué lo hizo. Y al final del libro de Josué, en el capítulo 24, ya terminando esos textos, la palabra del Señor nos muestra cómo Josué le decía al pueblo: ¿qué van a hacer ustedes ahora? Logramos, llegamos, conquistamos. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y qué hizo el pueblo? ¡Amén! ¡Amén! Eso es lo que tenemos que hacer. Y gritaron, y cada uno se fue a sus tierras. Con eso en los corazones, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Pero lamentablemente no fue así. El libro de los Jueces, en el capítulo 2, versículo 6, nos dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo
y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Es como si viniéramos el domingo y Dios nos habla y decimos sí, amén, y después cada uno se va a su casa, a los quehaceres. Y dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Todos ellos murieron, todos ellos que vieron la gloria de Dios, todos ellos que vieron la libertad que es caminar con Dios. La conquista que Dios les permitió hacer, la vieron con sus ojos, la palparon. Pero dice el texto, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo es posible que algo así suceda? Solamente porque aquellos que recibieron el tesoro más grande, lo vivieron, lo experimentaron, lo disfrutaron, vieron a Dios en sus vidas, vieron la salvación del Señor en sus vidas. Cristo en el Antiguo Testamento se les manifestó de una manera gloriosa, pero ellos no hicieron algo muy importante. Mientras corrían el tramo de la historia de la redención que a ellos les correspondía, que era traspasar a la siguiente generación para que ellos siguieran corriendo el siguiente tramo de la carrera de la historia de la redención. Y lo que hace este texto en 2 de Timoteo es justamente reforzarnos la idea, justamente reforzarnos el mandato que tenemos como pueblo de Dios, de tomar el tesoro, de abrazar el tesoro que Dios nos ha dado, de disfrutar el tesoro, de experimentar la presencia de Dios, la realidad del Evangelio en nuestras propias vidas, sin perder de vista que estamos en una carrera de posta y tenemos la obligación de pasar el testimonio, como el Señor quiere, no como yo quiero, a la siguiente generación. Porque tú y yo vamos a dejar de existir aquí. Y los que siguen a tu existencia van a seguir predicando el Evangelio. Por eso Dios nos ha indicado, hermanos, en su palabra, cómo nosotros debemos correr esta carrera de relevos, cómo debemos prepararnos, cómo tenemos que vivir la experiencia cristiana, de dónde nutrirnos, de dónde sacar la fuerza para hacerlo, incluso cómo tener esperanza de que esto pueda tener un buen término. Dios nos revela en este texto a través de Pablo, escribiéndole al joven Timoteo, lo que significa la transmisión del Evangelio a la siguiente generación. Hay una forma de hacerlo, hay una manera de hacerlo. No es my way, a mi manera. Esa es la manera del Señor. Porque aquel que toma una manera diferente no verá a la siguiente generación a los pies de Cristo. Porque eso es lo que la Biblia enseña, muestra y testifica. Por mucho que tú lleves al niño al domingo a la iglesia, no se te ocurra pensar que eso es transmitir el Evangelio a la siguiente generación. En ese sentido, lo que aquí nos muestra que Dios puede tomar a alguien incauto, incapaz, imperfecto, con enfermedades, lleno de problemas en su carácter y hacerlo una persona audaz para proclamar la verdad de Dios. Aquel es Timoteo, un hombre que Dios llamó al ministerio, un hombre con falencias, un hombre débil, un hombre que era enfermizo, un hombre que además era tímido. Imagínense ser tímido para predicar. ¡Qué difícil! Y lo tremendo es que Dios puede convertir a alguien. Y si tú te miras a ti mismo, si yo me miro a ti mismo, ¿qué tengo yo hoy día para poder transmitir a la siguiente generación aquello del Evangelio y la verdad del Evangelio? Si apenas conozco un poco de la Biblia, bueno, hay que prepararse. Porque si vas a querer que la siguiente generación, como Dios te lo ha ordenado, continúe después de ti, no podemos estar complacientemente esperando que alguien lo haga por nosotros.
porque si no va a suceder, con mucha tristeza lo digo, lo que el texto da testimonio una y otra vez en la Biblia, que la siguiente generación se extravió y no siguió al Señor. Por lo tanto, debemos ser muy conscientes si nosotros, aquellos que hemos sido llamados a cuidar la iglesia, lo hacemos fielmente. Pero no solo esto es para los pastores, esto es exactamente lo mismo que un padre, una madre en una familia, estén los dos, sea uno solo, sea sola la abuela con los niños, tiene que hacer todos los días de su existencia. Pensar, orar y trabajar para que la siguiente generación sea empapado del Evangelio. Debemos aprender muy bien, hermanos, que dependemos de la gracia en este sentido de Dios para esta salvación. No solo para eso, no solo para la salvación, sino también para poder ejecutar este trabajo que tenemos que hacer de transmitir a la siguiente generación. En este contexto, Pablo, ya en el capítulo 2, después de haber hablado muchas cosas, que las vimos en los 2 sermones anteriores, y espero que usted ya los tenga en su corazón. Yo estoy asumiendo que ya está el piso puesto del capítulo 1 en su corazón y que usted tiene muy claro lo que el capítulo 1 de Timoteo ha dicho. Y por eso en ese contexto el capítulo 2 nos vuelve a elevar que Timoteo tenía que no solo preservar el Evangelio, sino que también saber transmitirlo. Y eso tiene un ejercicio, eso tiene una intensidad, eso tiene una manera, eso tiene un enfoque, eso tiene una fuente de recursos y una perseverancia necesaria. Y esas son las cosas que espero que veamos. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿qué tanto has considerado, hermano, hermana, en tu vida, en tus días, la importancia de enseñar los principios y las prácticas del Evangelio a la siguiente generación? Quizás hoy día estás sumido en tus propios problemas. Quizás hoy día estás sumido en las metas personales que tienes. Quizás solo estás pensando en cómo pagar las deudas de fin de mes, o cómo completar tus estudios y realizar tu vida y tus sueños. O quizás solamente estás pensando que transmitir a la siguiente generación significa levantarlos los domingos, aunque les cueste, llevarlos a la iglesia solamente. Eso no es lo que el texto nos enseña, es mucho más que eso. Por eso la intensidad de este trabajo, Dios lo eleva y lo muestra con unas analogías y unas metáforas muy interesantes. Y vamos a ver cómo este texto nos muestra en 3 puntos esto que quiero transmitirle a ustedes. La importancia, queridos, los desafíos en la transmisión del Evangelio a la siguiente generación. Del versículo 1 al 6 vamos a ver el trabajo. Este trabajo, cómo lo enfoca el apóstol Pablo y lo describe para que Timoteo entienda cómo él también tiene que hacerlo con los que vienen, cómo él tiene que enseñarle a los que vienen. En el segundo punto, del versículo 7 al 10, vamos a ver los recursos para que usted y yo podamos permanecer haciendo este trabajo de transmitir el Evangelio a la siguiente generación. Y tercero, vamos a ver cómo podemos de esta manera tener descanso, hermanos, seguridad, de fruto en el trabajo que estamos haciendo de transmitir el Evangelio. Hablemos entonces del trabajo de la transmisión del Evangelio que este texto nos muestra. Miren, para que Timoteo comprenda con claridad, Pablo es muy didáctico y a mí me encanta en ese sentido, y el Señor Jesús también lo era, ¿no? El Señor Jesús siempre cuando quería explicar era casi peras y manzanas. Y hacía analogías con la realidad de la vida, con un granjero, con un día, ¿cierto? Mira las aves, porque nosotros racionalizamos y relacionamos las ideas y nos quedan mucho mejor comprendidas y las interiorizamos mejor cuando las explicamos con mayor didáctica. Y es lo que hace aquí el apóstol Pablo para enseñarle y recordarle a Timoteo cómo él tiene que empeñarse y seguir empeñado en este trabajo de transmitir a la siguiente generación. Específicamente él está hablando de transmitirle a hombres fieles que sigan el ministerio, pero hermanos, son los mismos principios que en cada familia que ama a Dios hoy debe transmitirse el Evangelio a la siguiente generación. Y utiliza estas analogías didácticas muy interesantes. Lo primero que le dice y le habla es que uno debe ser como un mayordomo, un buen mayordomo, ¿no? El versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una de las cosas que tenemos que reconocer es que nosotros no somos dueños del mensaje. Nosotros somos mayordomos de Dios.
Dios nos mandó a trabajar en esta transmisión del Evangelio, en formar a la siguiente generación. Usted y yo no creamos el mensaje, simplemente lo recibimos y lo transmitimos. Ese es el llamado de Dios y debemos hacerlo con integridad, con sentido de urgencia. Eso es lo que la Biblia siempre nos anuncia. Hazlo mientras pueda ser hallado, búscale mientras pueda ser hallado. Mientras haya oportunidad, hermanos, usted probablemente va a tener a sus hijos 20, 30 años con usted, salvo que sea de esos casos raros, especiales, que cuesta sacarlos de la casa, ¿no? Pero usted tiene apenas 20 o 30 años para pasar la posta de manera firme, para que ese niño no se le caiga en la carrera, para que no sea descalificado mientras corre por su propio pecado. Y aquí nos muestra esto, y lo primero que dice es que aquel que va a hacer este trabajo requiere una fuerza sobrenatural. Fíjense, el texto dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, para ellos eran tiempos muy difíciles. Para Pablo, para Timoteo eran tiempos muy difíciles. Lo vimos en los sermones anteriores. Hubo una persecución política muy cruel. Hubo un disturbio generado por falsos maestros dentro de la iglesia, y también había una gran derrota, muerte y sufrimiento de muchos creyentes de manera simultánea. Entonces imagínense lo difícil que sería para ellos, intentando sobrevivir diariamente, intentando no ser encarcelados, tratando de darle comida a sus hijos, tratando de seguir la vida y predicando el evangelio al mismo tiempo. Qué difícil contexto, hermano. Y es por eso que a pesar de ese telón gris de fondo en la vida diaria de estas personas, ese joven tímido, ese joven enfermizo, que no podía mantenerse en sí mismo firme en la vida, requería, por supuesto, como tú y yo, de la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Hermanos, la gracia de Dios no estaba en Pablo. La gracia de Dios no está sino solamente en Cristo. La gracia de Dios no está en una iglesia. La iglesia no es la fuente de la gracia. Cristo es la fuente de la gracia. No hay vida cristiana victoriosa, hermanos, sin el poder sobrenatural que Dios provee a su pueblo. Porque el ejercicio no es solo humano, racional y con actividades claras que podemos hacerlas en un aula, por ejemplo. Sino el evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y este poder, hermanos, no viene de la tierra, sino del cielo. No proviene de los talentos humanos. No viene de las capacidades humanas, que tú eres buen profesor o no eres buen profesor para transmitirlo. Hermano, viene de Dios. Y si tú estás empeñado en transmitirle a la siguiente generación, puedes clamar a Dios y en la gracia de Cristo tener todo lo necesario para hacer tu trabajo. Pero quien no busca en Dios, las limitaciones tuyas, tus habilidades, tus dones, van a ser el parámetro. Y la verdad que nuestras habilidades, nuestras capacidades, no logran ser suficientes para el trabajo que Dios nos ha encomendado, de transferir el mensaje a la siguiente generación. ¿De dónde viene esta fuerza? De Cristo. ¿De dónde más? De Cristo, del Señor, de nuestro Señor amado. Y es por eso que Jesús, Él lo dijo cuando estuvo en la tierra: sin mí nada podéis hacer. Y algunos quieren hacerlo sin Él. Pablo también dijo: nuestra suficiencia viene de Dios. Él nos hace suficientes cuando nosotros le buscamos, hermanos. Por lo tanto, no es solo un aprendizaje intelectual, sino es una dependencia, es una comunión con Dios, y usted y yo nos transformamos en un canal para que la gracia que se derrama sobre nuestras vidas sea comunicada a la siguiente generación. Y eso requiere que usted ore, eso requiere que usted busque la palabra, eso requiere que usted se santifique y que sea obediente a aquello que el Señor nos ha dicho. Por lo tanto, si requiero poder para transmitir el evangelio y solo ese poder viene de Cristo, ¿de qué manera esto tiene que ser transmitido? Fíjense lo que el verso 2 nos dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Hermano, la mejor manera de preservar el evangelio aquí en la tierra es transmitirlo. Y eso tiene una lógica clara, porque usted y yo no somos eternos aquí en la tierra. Usted puede ser un tremendo predicador. Usted puede ser el mejor predicador, vivir el evangelio y ser grande aquí en la tierra a los ojos del Señor, pero se va a morir. ¿Sabía eso? Y si usted no hace el traspaso, le va a pasar algo similar a lo que vemos en la Biblia, en la historia de Josué. Gran conquista, hermanos, conquistaron una tierra, destruyeron pueblos, conquistaron ciudades fortificadas, se apropiaron de una nación. Un pueblo así, sin muchas capacidades, sin muchos recursos, se apropiaron de una nación. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos y la gracia de Dios fluyó en sus vidas y a través de sus vidas, y con esto conquistaron la tierra. Pero ellos no hicieron la pega de transmitirle. La siguiente generación no llegó ni a la puerta. Está mirando el peso de la responsabilidad que Dios pone sobre nuestros hombros. Porque Dios no solo quiere que tú le des comida y estudios a tus hijos, sino que sean empapados del evangelio en sus corazones. A eso Dios te ha llamado prioritariamente. Todo cristiano, por lo tanto, debería verse a sí mismo como un vínculo entre dos generaciones. Tú eres un eslabón de una cadena entre dos generaciones. Tú estás ahí puesto por Dios. No solo recibe la fe, sino que también debe transmitirla a los demás. Recibe la fe y eso debe considerarlo un privilegio. Y transmitirlo debe considerarlo usted una responsabilidad. La antorcha entonces de este evangelio, como en una posta, ¿no? Como en las Olimpiadas, tiene que continuar viva y ser traspasada a la siguiente generación. ¿Qué más nos muestra este texto, no? Que evidentemente se requiere algo de nosotros. El mensaje que transmitimos tiene que estar en armonía con mi persona y con su persona. Por eso dice: encarga a hombres fieles que sean idóneos. Por supuesto que si yo voy a transmitir un mensaje, yo debo vivir el mensaje. Porque si yo no soy testimonio del mensaje, ¿qué van a entender mis hijos? ¿Qué van a entender? Piensa un poco en eso. ¿Qué va a entender un hijo cuando usted le diga hay que orar y no ora? Usted. ¿Qué va a entender un hijo en su mente y en su corazón cuando usted le dice sea piadoso y usted no es piadoso? ¿Qué va a entender un hijo aprende a responder bien si usted no responde bien? ¿Qué va a entender un hijo, una hija que usted le diga tienes que ser fiel a Dios y a los demás si usted no es fiel a los demás? ¿Qué va a entender un hijo? Por eso el texto dice encárgale a hombres idóneos. Y es por eso que la santificación personal es tan importante para poder transmitir también eficientemente, eficazmente el evangelio a la siguiente generación. Usted, yo creo que ama a la siguiente generación, ¿cierto? Usted la cría, usted la tiene con usted. O si no la tiene hoy día, la va a tener. Si usted ama a esa siguiente generación, como dice amar, hermanos, no hay cosa más valiosa. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder de transmitirle mientras estén contigo a la siguiente generación el poder del evangelio. Y eso es lo que el texto nos muestra. Y usa esta analogía de la mayordomía, pero no se queda con la mayordomía, luego viene con el soldado. Y es muy interesante cómo Pablo empieza a usar toda esta analogía para reforzar la idea en la mente de Pablo para que él siga haciendo el trabajo. Y le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Primero, ¿qué es lo que el texto nos muestra aquí? Que el obrero cristiano debe ser un buen soldado. Un buen soldado. Esto quiere decir que no basta ser un soldado. Tiene que ser un buen soldado. No solo un soldado. Un buen soldado. Y usted entiende la diferencia, ¿no? En la milicia hay soldados, pero hay algunos pocos buenos soldados. No basta entonces con ser un trabajador, sino que usted tiene que ser un buen trabajador. Un buen trabajador. Hay muchos obreros en la viña del Señor, muchos obreros con demasiada pasividad,
Muchos hombres, padres de familia, demasiado pasivos. Muchas mujeres en sus hogares, demasiado pasivas. Mucho TikTok, mucho Facebook, mucho entretenimiento y poca transmisión del evangelio. Mucha pasividad. Porque son soldados, pero no son buenos soldados. No basta con ser soldado, porque no va a servir para la siguiente generación ser soldado. Tiene que ser un buen soldado. Y eso es muy relevante por la naturaleza del ministerio, de la transmisión de la palabra. Porque aquella persona tiene que estar muy firme en su carácter, sólido en su carácter, para enfrentar la adversidad. Porque en medio de la adversidad, en medio de los tiros, en medio de la batalla, en medio de la acechanza del enemigo, usted tiene que seguir transmitiendo el mensaje a los que vienen. Porque usted se va a morir. Y los que siguen en la batalla. Por eso es importante. Además, tiene que estar dispuesto a sufrir. Tiene que estar dispuesto a sufrir. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, no hay ministerio sin dolor. Usted no va a poder transmitir el evangelio si no se sacrifica. Si usted es de aquellos que les gusta la comodidad, que les gusta estar relajados, ¿sí?, no va a haber la siguiente generación a los pies de Cristo. Solo sería la gracia infinita de Dios, la misericordia que usted no merece, que permitiera a la siguiente generación continuar, solo por sus decretos eternos, pero no por su trabajo. Qué privilegio es para usted y para mí sembrar en el corazón de nuestras familias para que ellos continúen, para nuestros nietos y para nuestros bisnietos y para los que vienen. ¿No es un privilegio ese, hermanos? Por eso el texto nos muestra que este obrero cristiano debe estar dispuesto a sacrificarse y al mismo tiempo enfocarse. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. El trabajador debe ser un individuo enfocado. Evidentemente, para los que somos pastores, tiene un énfasis mayúsculo. Pero, hermano, no es distinto al enfoque que usted también tiene que tener para transmitir el evangelio. ¿En qué se va su tiempo? ¿En qué se va su día? ¿En qué está enfocado? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Es esta la prioridad principal de su vida en la relación familiar? ¿Es esta el motivo que a usted le quita el sueño? ¿Es lo que a usted lo cansa día a día? ¿Transmitirle a la familia el mensaje del evangelio? ¿Eso nos cansa o no nos cansa? Todos tenemos que responder esta pregunta, incluyéndome. El obrero cristiano, por lo tanto, necesita enfocarse en cumplir para aquello que fue llamado, transmitir el mensaje. ¿Y sabe por qué? El texto lo dice. El versículo 4 lo dice, en la segunda parte. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Por qué lo hacemos? No solo porque amamos a nuestros hijos, sino porque queremos agradar al que nos llamó a militar de esta manera. Él te llamó. Él te llamó al pueblo de Dios. Él te llamó al cristianismo. Él te trajo, Él te salvó, Él te santificó, Él te sustenta, Él te da vida, Él te da salvación, Él te da todo lo que has tenido, lo que tienes y lo que tendrás. A Él tenemos que agradar. Y por eso Pablo lo decía en Colosenses 1, 28, 29, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando a todo hombre con el fin de presentar perfectos delante de Dios a todo hombre. Y el verso 29 dice, por lo cual, dice, yo trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Porque Pablo se levantaba todos los días y se fortalecía en Dios para transmitir el evangelio. Transmitir el evangelio. Transmitir el evangelio. Y no tienes que irte a la India de misiones. Tienes algunos indios en la casa. ¿Cierto? A algunos les falta cruzar en lianas por dentro de la casa. Este obrero, este soldado tiene la misión de hacer la pega como Dios se la ha encomendado, como el Señor le ha llamado. No trabajamos para nosotros mismos, trabajamos para el Señor. No buscamos hacer lo que nosotros queremos, queremos hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, la voluntad del Señor. Y Pablo está describiendo entonces el trabajo de la transmisión del evangelio con estas metáforas y le agrega una tercera, atleta. Imagínense, usted tiene que ser un mayordomo,
del Evangelio. Usted tiene que ser un soldado del Evangelio. Y ahora un atleta. Y algunos están viendo tele, viendo Facebook, gastando tiempo, minutos y horas en las redes sociales. Y Dios quiere que usted sea un soldado, un mayordomo y ahora un atleta. ¿Usted ha visto un atleta sentado viendo TikTok todo el día? ¿Si quiere ganar una carrera? No, porque jamás va a llegar, ni a los 20 metros. Se tiene que disciplinar. Verso 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el texto es claro en mostrarnos que él tiene que ser muy consciente de que tiene que prepararse para entrar al estadio. Tiene que prepararse, hermano. El atleta tiene que ser una persona disciplinada. Hermano, hay momentos en que no queremos orar. Hay momentos donde el camino fácil es mucho más atractivo. Hay momentos donde hacer lo correcto es muy difícil. Hay momentos donde nuestro deseo es aflojar y bajar los estándares bíblicos. Pero el cristiano es un individuo disciplinado. No va a bajar el estándar, va a orar aunque no quiera orar, va a abrir la Biblia aunque le cueste leer la Biblia y entenderla, y lo va a hacer porque es lo que Dios quiere que usted haga, porque usted es un atleta. De aquí vamos a salir a correr unos 400 metros planos, hermano. ¿Ah? El buen atleta, queridos, no solo se prepara para el desafío que tiene, sino que el buen atleta, no el atleta, ojo con esto, no el atleta, el buen atleta no solo se prepara para correr una carrera, el buen atleta se prepara para ganarla. Le pregunto, ¿usted quiere ganar a sus hijos para Cristo? ¿Usted quiere que ver a sus hijos en el cielo si usted va a estar ahí? ¿Usted quiere verlos ahí? No basta con ser atleta. Hay que ser un buen atleta, un buen soldado, un buen mayordomo. Porque si no va a llorar después. Y el texto lo advierte. No es mi énfasis, hermanos. La Biblia lo enseña. Léala y dése cuenta lo doloroso y desastroso como generaciones completas se perdieron en la historia. Pueblos, tribus completas, las tribus de Israel se perdieron. Se perdieron las tribus de Israel. 10, 11 tribus desaparecieron totalmente en una época de la historia. Nunca más. ¿Por qué? Porque no se transmitió el mensaje a la siguiente generación. Dejaron de existir las tribus. No es una poca cosa esto. Y usted y yo, hermano, y este es un mensaje de inicio de año. Providencialmente estaba aquí. ¿Para qué? Para que no perdamos tiempo en el resto del año y el resto de nuestras vidas, queridos. Tercero, vemos aquí también que la recompensa es grande. Por supuesto que si competimos legítimamente. El siervo del Señor, por supuesto que debe ser íntegro. Su vida es el fundamento del ministerio. Y esto guarda relación con lo que hablaba hace unos minutos. Si nosotros vamos a testificarle a nuestra familia y a nuestros hijos, y si los pastores vamos a testificarle a la iglesia, tenemos que ser íntegros, porque los hijos nos conocen. Nos conocen. Y evidentemente fallamos, sí, no somos perfectos, sí, pero no demasiado imperfectos. Porque no va a tener relación el mensaje que quiero darles con lo que yo vivo. Y eso es ilegítimo, porque la vida nuestra también es fundamento del ministerio que nosotros tenemos para transmitir y enseñar el Evangelio. Nuestro carácter es la base de nuestro liderazgo en la iglesia y en la familia. Nuestra integridad debe ser la base de nuestras vidas. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y hermano, no queda aquí. Yo digo, ya con esto es suficiente, pastor, ya entendí. No, y un labrador. Cuarta metáfora. El apóstol deja un cuadro lleno de emoción de una carrera de atleta, lleno de la gente gritando a un granjero solo bajo el sol. Plantando, cortando, todos los días levantándose a cortar, a podar, a regar.
Y pasan los días y el sol y la noche y él sigue trabajando, sigue trabajando. ¿Con qué? Con la esperanza de ver fruto. Con la esperanza de ver fruto. Pasa un periodo largo donde él siembra y siembra y siembra y poda y riega y abona y mira ahí la tierra y no pasa nada y sigue y no pasa nada y sigue podando, sigue regando, sigue haciendo lo que Dios dice y no pasa nada, pero él tiene la esperanza de que en algún momento eso va a brotar y va a dar fruto. El labrador, dice el verso 6, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Aplicado los siervos del Señor, los pastores, por supuesto, el obrero es digno de su salario, pero cuando trabaja, pues, cuando trabaja, si el obrero trabaja, debe pagársele, pero si no trabaja, no se le paga. ¿No es así lo justo? Y al mismo tiempo, debe participar de los frutos de su trabajo. Si su trabajo da mucho fruto, ¿no debe participar de mucho fruto? Hermano, si usted está aplicándose en su familia, tenga la esperanza, si usted es como un granjero que siembra la palabra, la riega, la poda, la cuida, abona la tierra y no ve nada, hermanos, usted va a participar de los frutos. Usted va a llorar mientras lo siembra, pero después va a cosechar las gavillas. Lo va a ver. Y es por eso que no podemos ser perezosos. Yo no sé si usted lucha con eso, ¿no? Yo no los conozco a todos en detalle, no los veo a qué hora se levantan, no veo qué hacen el día, pero Dios sí. Dios sí. Él sabe a qué hora usted se levanta. Él sabe qué hace con las horas del día. Él sabe si las gastó y las botó y las perdió, o ha sido consciente de que tiene que redimir el tiempo de vida que Dios le ha dado, porque los tiempos son malos. Y la Escritura muestra en Proverbios 24, el perezoso no hará a causa del invierno. No, es que está muy frío, ¿cómo vamos a hacer esto ahora? No, es que es muy tarde, los niños están cansados, no, estuvieron todo el día en el colegio. No, es que hay muchas tareas, no, tienen cosas que hacer para mañana. Y esas cosas para hacer para mañana lo pueden encaminar al infierno, porque no van a salvar su alma. No salvan el alma. El sacarse puro 7 no salva el alma. El ser el mejor en los estudios no salva el alma. No salva el alma el ser el mejor trabajador. No salva el alma ser el mejor vecino. Hay muchos buenos vecinos que no se van a ir al infierno. Lo que salva el alma es tener a Cristo en sus corazones. Eso es lo que salva el alma. Y el perezoso no hará porque hay problemas, hay impedimentos. Es como el soldado que estuviera en la guerra, no puedo hacerlo porque hay balas. No, pues hermano. Pedirá pues en la siega, cuando llegue la hora de la cosecha, otros cosechando y él así, pato, sin cosecha. Porque fue perezoso. Porque prefirió otras cosas. Porque prefirió ver tele, descansar, escuchar música, bailar, salir a pasear. Y quiero ser bien exhortativo hoy con la iglesia, porque esto no es un juego, hermanos. La vida es un desafío muy grande. Hay un infierno que quiere comerse a tu familia. Hay un infierno que quiere comerte a ti. Hay un infierno que quiere comer esta iglesia. Y es por eso que tenemos que abrazar lo que Pablo nos está enseñando a través de esta carta a Timoteo. Proverbios 24, 30, 31. Pasé junto al campo del hombre perezoso. ¿Qué uno ve en el campo de un hombre perezoso? Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. ¿Qué le pasa a un hombre falto de entendimiento? Que tiene una viña que tiene que labrar. Y he aquí que por toda ella había crecido espinos. Oh, hay espinos. Hay que cortarlos. Sí, hay muchos espinos. Hay que cortarlos. Hay muchos espinos. ¿Puedes llamar al jardinero?
¿Se entiende, no? ¿Y qué pasó? Que cuando son cortitos es más fácil, pero ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Lamentablemente a veces podemos llegar a momentos en nuestra vida donde el haber sido negligentes derribó todo lo que podía guardar mi familia y lo que Dios me ha dado. Gracias al Señor hay esperanza aún para aquellos que se arrepienten, porque el que se arrepiente alcanza misericordia. Y Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Pero hay una cosa importante: arrepiéntete. No basta solo reconocer me equivoqué. Arrepiéntete. Y arrepentir no es decir ni llorar, es hacer diferente. Hermano, vamos a estar hasta las 4 de la tarde si voy a esta velocidad. Lo segundo que podemos ver aquí, que el agricultor en sí mismo no puede asegurar la producción. Él puede hacer todo lo que tiene que hacer como un agricultor, pero depende del clima, depende del sol, depende de los vientos, depende de que aparezcan bichitos o no aparezcan bichitos, ¿cierto? Los que alguna vez han trabajado en agricultura lo pueden saber con mucha mayor propiedad. El tipo y la señora pueden trabajar muy duro, pero depende de condiciones externas. Por la gracia de Dios, las condiciones externas para su vida y su familia dependen de Dios. Por lo tanto, podemos estar tranquilos. Podemos estar tranquilos. El agricultor sí va a requerir ser paciente y aprender de que los resultados no son rápidos. No es así, 1, 2, 3, pastor, estuve todo este mes leyendo la Biblia y orando con mis hijos. ¿Y que ella quiere un Spurgeon en la casa? ¿Porque estuvo un mes leyendo la Biblia y orando con ellos? ¿Quiere un John MacArthur hablándole en las mañanas y predicándole la palabra? No, eso es una vida de servicio y trabajo para transmitir el evangelio a la siguiente generación. Por lo tanto, también ese granjero, si confía en el Señor y hace lo que Dios dice, va a disfrutar de verlo. ¿Y cuál es mi anhelo? Y es muy personal esto, muy personal. Llegar a viejo, aunque estoy bien cerca ya, me queda poco. Llegar a viejo y poder mirar a la siguiente generación que traspasa a mis hijos y ver a niños, niñas que amen al Señor. Y yo abrir la Biblia con ellos y enseñarles. Eso quiero ver. Pero hay que trabajar. El perezoso va a ver que otros cosechan y él va a mirar su granero. No hay. No hay. En resumen, hay una cosa común en estas imágenes, hermanos. Una cosa común. El soldado sustenta su seguridad en la victoria final de Cristo. Porque Cristo es la victoria, nuestra victoria. Si usted pelea en el ejército del Señor, la batalla está ganada. Pero tiene que ser un buen soldado. El atleta pone su vista en la meta, en la corona. Esa es su motivación. Y el agricultor pone su esperanza, hermanos, de cosecha, porque Dios es el que hace fructificar. Por lo tanto, la lucha cristiana no es una lucha interminable, tiene un final, va a terminar esta pelea, va a terminar. No es un esfuerzo tampoco sin objetivos, hay metas muy concretas, queridos. Por lo tanto, el cristiano puede estar absolutamente seguro que detrás del esfuerzo que usted haga en su vida cristiana, viene el gozo en el cielo. Y cuanto más luches, mejores frutos vas a cosechar para ti y para tu descendencia. Eso es lo que el Señor promete, hermano, y Dios cumple. Dios cumple. El segundo punto de este sermón son los recursos entonces que necesitamos para poder permanecer en la transmisión. Porque claro, todos fluctuamos, hermanos. Todos tenemos momentos buenos y tenemos momentos malos. Algunos tienen momentos grandes, gorditos y otros flacos. Algunos no tenemos tantos flacos, ¿no? Nos cuesta tener momentos flacos. Pero hay momentos gordos y flacos, momentos altos, momentos bajos, momentos alegres, momentos tristes, momentos muy placenteros, momentos muy dolorosos. Y es así. Entonces, ¿cómo podemos permanecer con este nivel de tensión al cual estamos sometidos, no? ¿Qué recursos tiene aquel que debe transmitir el evangelio para la preservación del evangelio a la siguiente generación?
¿Qué recursos tiene aquel que debe glorificar a Dios en medio de la vida mientras ejecuta esto? Bueno, el texto nos habla de que uno tiene que meditar y Dios va a iluminar. Fíjense lo que el verso 7 dice. Considera lo que te digo, considera lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Y esto es precioso, hermanos, porque lo que aquí se está encarnando, que hay una relación entre la meditación humana y la iluminación que Dios da. Usted no está solo en esto. Si usted gasta solo tiempo pensando en cualquier cosa, menos en la palabra y meditar en la misión, lo que Dios ha dicho, y particularmente Pablo está diciendo a Timoteo, medita en lo que te acabo de decir. No te vayas para otro lado, solo piensa que eres un soldado, solo piensa que eres un atleta, que eres un granjero y que eres un mayordomo. Piensa, medita en esto, considera lo que te digo. Cuando le está diciendo considera es medita, piensa en esto. ¿Y qué va a hacer? Y el Señor te dé entendimiento. Siempre va a haber una relación entre que usted medite la palabra, abra la Biblia, la medite y que el Señor le prenda la ampolleta. Hermanos, y eso es un regalo de Dios. Cuando usted se mete en la palabra, escudriña las escrituras, considera lo que el Señor dice, el Señor le prende la ampolleta y usted se da cuenta, abre los ojos y dice, oh, no lo había visto. Gracias, Señor, lo voy a hacer. Por lo tanto, hay una responsabilidad humana y hay una soberanía de Dios. Porque Dios ilumina como Él quiere, cuanto quiere. Pero la responsabilidad mía es meditar en lo que Dios dice, meditar en su palabra. Por lo tanto, buscar la iluminación de Dios sin estudiar es como un agricultor que quiere cosechar sin sembrar. Usted quiere que Dios le hable y no abre su Biblia. Usted quiere tener sabiduría para guiar su familia y no abre la Biblia. Es como el agricultor que quiere cosechar sin sembrar. La iluminación va de la mano con la meditación de la palabra. Usted debe meditar en la palabra, abrir las escrituras. No espere sabiduría de lo alto. Señor, no sé qué hacer, muéstrame. Muéstrame, Señor. Y el Señor le va a pasar una Biblia. Toma. Léela. Y si usted la lee, si usted la estudia, no leer, la estudia, si usted medita en ello, considera, o sea, dice, sí, esto es lo que tengo que hacer. Gracias, Señor. El Señor le va a iluminar y le va a traer una convicción que nadie más a su lado puede llegar a tener. Tan especial puede ser esa iluminación porque Dios puede darnos mucha riqueza, hermanos, y sabiduría para la vida. Y la iluminación divina, hermanos, es algo que nosotros los hijos del Señor tenemos como un regalo. El que Dios te hable. ¿Por qué tendría que hablarte Dios? ¿Por qué tendría que mirar a estos piojos chicos resucitados? Usando términos coloquiales, ¿no? Piojos chicos resucitados. Y Él nos hable. Y que Él en su gloria, su magnificencia y en la gloria de su majestad se digne a venir y hablarme. A mí. ¿Quién soy? ¿Quién soy para estar en su presencia? Apreciarlo, hermanos, es una de las primeras cosas que nosotros podemos hacer. Y si tú lo aprecias, tus hijos lo van a apreciar. Si tú lo aprecias, tus hijos lo van a apreciar. Por eso, una de las primeras cosas para fortalecernos a nosotros a permanecer es estar meditando en la palabra. Mientras tú estás viviendo la vida, siendo un soldado, siendo un atleta, siendo un granjero, siendo un mayordomo, con todo el desgaste que eso también tiene, porque es difícil, es cansador. Hay momentos donde uno no quiere orar, no quiere abrir la Biblia. No, lo único que quiero es prender la tele y ver una película, por favor, pastor, trabajé todo el día, pastor, todo el día. Fue difícil, mi jefe me retó, en la micro el Señor venía hediondo, no quiero. No quiero descansar, quiero Coca-Cola, quiero un pan con jamón. Uno con la gráfica uno empieza a asociar cualquier cosa que sea igual con la realidad es solo coincidencia, porque yo no los he visto cuando llegan a la casa ustedes.
Además de eso, hermanos, ¿cómo fortalecemos nuestra alma? Recordando a Jesús. Verso 8, acuérdate de Jesucristo. Meditar en la palabra, Dios la ilumina. Segundo, para que usted pueda permanecer en esto, acuérdate de Jesús. Acuérdate de Jesús. ¿Por qué hacemos Santa Cena cada cierto tiempo? Para acordarnos de Jesús. Para acordarnos que Él murió por mí. Para acordarme de que Él fue molido por todas las inconsistencias de mi vida. Que su sangre fue derramada, que Él fue molido por mi pecado. Para recordármelo. Y aquí Él le dice que una de las maneras para que Él pueda permanecer en este ministerio es: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesús, acuérdate de Jesús, acuérdate de Jesús. Cuando los temores amenazan, cuando las dudas vienen, debemos recordar a Jesús, a Cristo. Cristo está con nosotros. El Señor está con nosotros. Piensa en esto. Ellos estaban en un momento de apostasía, de persecución, un momento tan difícil. Ellos necesitaban algo más que solo una esperanza vacía de que otro le diga confía. Ellos necesitaban experimentar existencialmente la presencia de Dios con ellos. No saber que Jesús es mi Señor por allá, sino que Él está aquí conmigo. Aquí ahora conmigo. Y eso es cuando usted medita, ora y se acuerda de Jesús. Ese es el camino. Ese es el camino. Y nos empezamos a acordar del camino de la humillación de Él. Y empezamos a recordar el camino del martirio de Cristo y después de su glorificación. Y eso nos enseña, si a Él le pasó eso, ¿por qué a mí no? Si para Él fue difícil y fue costoso y después fue glorificado, hermanos, ¿por qué yo no puedo seguir esas pisadas? Es más, el Señor nos dijo: vengan, sigan mis pisadas. La humillación es el camino de la glorificación y la cruz, hermanos, es el preludio de una corona. De una corona. Por eso debemos recordar a Cristo, su sacrificio, quién es Jesús. Debemos darnos cuenta que Él es Dios y hombre, 100% Dios. Por eso dice el texto: Cristo Jesús, 100% Dios, 100% hombre. Recordar que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito Hijo de Dios. Él es nuestro Señor y su sacrificio es un motivo para yo seguir adelante. Su sacrificio por mí es un motivo para seguir adelante. Nuestro Señor, hermanos, resucitó y por lo tanto, aunque tú mueras haciendo esta pega, vas a vivir. Aunque te desgastes traspasando el mensaje a la siguiente generación, vas a vivir, porque Cristo resucitó. Y eso es lo que debemos hacer: recordar el Evangelio centrado en la persona de Cristo, del linaje de David, dice el verso 8, resucitado de los muertos conforme al Evangelio. Es interesante porque aquí conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, conecta la promesa y el cumplimiento, conecta el Cristo prometido con el Cristo manifestado. Y en todo este texto, toda esta riqueza del Evangelio es fortaleza para un hombre que tiene que hacer este trabajo. Y eso es tan precioso. Y además, fíjense, ¿qué necesitamos? Fuerza que viene de meditar el Evangelio y la iluminación. Segundo, necesitamos recordar a Cristo. Y tercero, ver a otros que luchan como nosotros. No somos los únicos que luchan. Y otros están luchando con ustedes, al lado de ustedes. Si tú miras al lado ahora y ves a alguien a tu lado, esa persona está luchando. Y les cuesta, y siguen adelante, y otros siguen adelante. Fíjense el verso 9, Pablo le recuerda su propia lucha, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Hermanos, Pablo en este momento estaba preso por malhechor, no por una persecución religiosa, sino porque era acusado de haber suscitado una rebelión contra el Estado. Ya no era una cosa de los judíos solamente, era Nerón con su imperio persiguiéndolo. Era otra cosa, a otro nivel. Era nivel Dios, dicen los muchachos hoy día, ¿no? Nivel Dios la persecución. Más la palabra de Dios no está presa, y eso es tan precioso. Pablo en esa lucha, y aunque él estuviera preso, aunque él estuviera incapacitado, lo que él ha hecho, lo que él sembró, sigue dando fruto.
Va a llegar un día donde usted no va a estar al lado de sus hijos. Ellos se van a casar, se van a ir. Usted ya va a estar incapacitado de poder consolidar eso al lado de ellos. Pero si usted lo hizo bien aquí, va a poder darse cuenta que aunque esté usted incapacitado, la palabra sigue operando y sigue expandiéndose. Y eso es la confianza que nosotros podemos tener. Es más, él dice en el verso 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Él sufría penalidades, es más, las sufría injustamente, pero lo precioso es que él se daba cuenta de que esta palabra produce algo glorioso, la salvación de las almas. Salvación de las almas. No hay prisión para la palabra de Dios, nadie puede esposar la palabra de Dios, nadie puede encadenar la verdad. Y eso es lo que el texto nos dice. Y si usted la transmite, hermanos, usted va a poder darse cuenta cómo su descendencia es afectada por esto y su alma es regenerada. No hay cosa más preciosa que ver a un hijo a los pies de Cristo. Y requiere ese trabajo. Y fíjese que el texto en el verso 10 dice Pablo que él lo hace a causa de los escogidos. Y aquí voy a hacer un paréntesis teológico sobre la elección. Porque aquí el texto dice que él soporta el amor por los escogidos. Eso quiere decir que no fue la bondad del hombre la que provocó la elección. La elección es lo que provocó la fe en aquellos hombres. Los elegidos son el pueblo de Dios, aquellos sobre los cuales Dios ha puesto su amor desde la eternidad, hermanos. Y el sufrimiento de Pablo, el que él siga trabajando y esforzado, es solamente para poder observar el milagro de aquellos que Dios amó desde el principio, nacer de nuevo, nacer de nuevo. Y eso es tan increíble. Jesús vino para salvar a las personas en sus pecados, vino para dar vida a sus ovejas, vino para morir por su iglesia. Si usted está en ese camino, hermano, de predicar el evangelio, va a experimentarlo y confíe en que sus hijos van a estar ahí. Pero predíqueles, transmítales el evangelio. Es su responsabilidad. Termino con esto. Además de ver cómo nutrimos entonces nuestra vida de perseverancia, también tenemos esperanza maravillosa de la seguridad de frutos en esta transmisión del evangelio. Versos 11 al 13. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo primero que tenemos que recordar entonces, para estar tranquilos también, en paz sobre la esperanza de los frutos, si trabajamos, hermanos, no vaya a pensar, no, yo confío que el Señor va a traer mis hijos a Cristo y no les habla. Eso se llama fe ciega. Eso es fe ciega, que no ve nada. Eso es fe ciega. No, es que la Biblia dice, pastor, que yo cuando era chico en la iglesia decían que guía a sus hijos, ¿cómo era, pastor? ¿Cómo era? Guía a los caminos del Señor y cuando fueren viejos no se van a apartar de él, pastor. Ah, sí. ¿Y eso le dijeron a usted? Se lo enseñaron mal. No es una confianza ciega en que Dios va a hacer sin mi actuar. Dios obra a través de la oración de su pueblo. Dios obra a través de la acción de su pueblo, porque Él decidió hacerlo así. Dios usa su vida y mi vida para Él manifestarse en esta tierra. Hay cosas que Él hace sobrenaturalmente sin su permiso, pero hay muchas cosas que Dios hace en esta tierra a través de usted. Y usted participa de eso. Entonces no caiga en el grave error de algunos que no, yo estoy esperando que Dios haga. Va a esperar harto si usted no obra. Porque Dios casó su voluntad por su voluntad a través de la obra también de su pueblo. Palabra fiel es esta, y esa no falla, que si nosotros hacemos lo que el Señor dice, vamos a ver resultados. Dios es fiel a su palabra. Además,
nos dice aquí que debemos identificarnos con el Señor. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Por qué? Porque Dios es consistente en sus promesas. Él no va a fallar, Él no miente. Es más, seamos conscientes de sus promesas, pero también de su juicio. Por eso esto es un poco contrario a esa teología de la prosperidad, donde todo es exitismo. Hey, si yo no hago bien las cosas, también voy a esperar juicio y disciplina. Dios es fiel en cumplir sus promesas y Dios es fiel en su juicio. No es fiel solo en un sentido. No se confunda. Dios es fiel en sus promesas. No, yo estoy esperanzado que la misericordia de Dios me va a salvar. Sí, pero Dios es fiel en su juicio también. Si sigues una vida de pecado, no esperes la bendición. Por eso Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo negamos a Cristo delante de los hombres? No solo diciendo Dios no existe, ¿no? Que alguno piensa que eso es negar a Dios. Con nuestra vida negamos la realidad de Dios. Con nuestro comportamiento negamos la realidad de Dios. Con nuestras acciones negamos la realidad de Dios. Y aquel que me niega delante de mi Padre, yo le negaré. Me niega delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Dios es fiel en sus promesas y Dios es fiel en sus juicios. Amados, con esto concluyo. La gracia de Dios por Cristo, que está con nosotros, que ha llegado a nosotros, el que usted la tenga hoy día, el que usted sea un receptor de la gracia del Evangelio sobre su vida, le genera inmediatamente este desafío de transmitirla, de correr esta posta de la mejor manera y pasar de manera lo más perfecta posible el testimonio al que sigue. Porque si usted no pasa el testimonio, aunque usted sudó la gota gorda corriendo, si usted no la transmite, hasta ahí quedó el equipo. ¿Ha visto carreras donde tipo corre, es el número 1 del mundo? Algunos los ven en cámara lenta, impresionante, una fuerza, y el tipo para llegar a eso se dedicó, entrenó, comió, se restringió de muchas cosas, se aplicó, se enfocó, se mentalizó, hizo un entrenamiento con máquinas, con diodos eléctricos, un staff de gente para que el tipo corriera y llegara a ese tramo de la carrera con los segundos que podía aportar a su equipo, y llegó y se le cae el testimonio. Y perdieron. ¿Y de qué sirvió toda esa carrera y esfuerzo y entrenamiento si no pasó el testimonio? Eso le pasó a la generación de Josué. Pelearon, mataron pueblos, conquistaron territorio, edificaron altares, sacaron todo el paganismo de todos los paganos, sudaron la gota gorda, vivieron la vida difícil, pero ganaron y no pasaron el testimonio. Al final, no lo pasaron. El desafío de este mensaje entonces es que si Dios puso entonces en tus manos este tesoro, trabaja para transmitirlo. Trabaja para transmitirlo. Sé idóneo, prepárate para transmitirlo. Y el desafío es ese, hermano, que no solamente eso se haga aquí en este lugar, el templo el domingo cuando nos congregamos, sino que el templo en tu casa, el lugar donde tu familia está. Adora, busquemos al Señor, busquemos al Señor. Padres, madres, abuelas, abuelos, no dejen de transmitir el mensaje a la siguiente generación. Está muy bien que juegue con ellos, juegue. Pero abra la Biblia, enséñeles. Seamos buenos mayordomos, hermanos, porque podrás encontrar en Cristo el respaldo de su palabra en el corazón de tu familia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque tu palabra, Dios, que muchas veces es un bálsamo, otras veces es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor, muy profundamente, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor,
muchas veces tu palabra nos duele recibirla. Así como el cirujano cuando abre alguna sección de nuestro cuerpo. Señor, así también tu palabra a veces perfora. Pero Señor, gracias porque eso saca la enfermedad. Saca, Señor, lo que impide, Dios, que tu nombre sea exaltado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas hacia la siguiente generación. Señor, ayúdanos en esta mañana a ser conscientes. Señor, tú viniste a morir en la cruz para que nosotros tuviéramos la oportunidad de participar en esta carrera y pasar la posta a los que siguen. Señor, tú moriste en la cruz, corriste el tramo de la carrera que jamás correríamos nosotros y nos diste la victoria para que nosotros corramos contigo esta carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio. Señor, en esta mañana te pedimos perdón también por nuestra negligencia. Señor, perdónanos por perder el tiempo, por no ser buenos soldados, solo soldados, por no ser buenos atletas, solo atletas, por no ser buenos granjeros, solo granjeros, por no ser buenos mayordomos, solo mayordomos. Señor, ayúdanos a perfeccionarnos, ayúdanos a ser conscientes y a amarte a ti, Señor, cumpliendo este llamado precioso, glorioso, de fortalecer a la siguiente generación. Te alabamos, Señor, y encomendamos nuestras vidas y nuestras familias y esta iglesia, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, les quiero invitar a ponerse de pie para concluir la reunión y solamente quiero darles algunos avisos, una invitación. Muchas gracias. Gracias. Quiero darles una invitación a que si usted va a salir de vacaciones en esta semana, usted ya lo debe haber notado, tenemos varias familias que ya abandonaron Santiago, están de paseo, descansando y es muy bueno eso, ¿no? Unas buenas vacaciones, si Dios te lo permite, disfrútelas. Pero lo que quiero animarles a que usted tenga la gentileza de avisarme, no para controlar, usted no me tiene que pedir permiso, usted es libre y Dios le ha dado libertad en decidir ese tipo de cosas, pero para que yo pueda saber de usted y estar orando por usted, para que el Señor también le guarde donde usted va. Y en este día, antes de irnos, también queremos reconocer a quienes nos visitaron en este día. Está con nosotros, y los pude saludar cuando ellos llegaron, a don José Sánchez y doña Julia Amaya, que son visitas de José Luis y están aquí desde el Perú, nos visitan. Allá atrás están, bienvenidos, que el Señor les bendiga. De la zona de Trujillo, del norte del Perú. Le damos la bienvenida y mientras Dios les permita estar en esta ciudad, por favor, las puertas están abiertas para que puedan visitarnos aquí en esta iglesia. Son muy bienvenidos. Y le contaba a él, mientras hablábamos un segundito ahí, que yo he tenido la oportunidad de estar en la zona norte del Perú y allá se come muy bien. Hay un ceviche de concha negra y ellos se acordaban, hay cosas muy ricas allá en el Perú. Hermanos, tenemos que reconocerlo. Los hermanos peruanos nos llevan kilómetros de distancia en la comida, ¿cierto? Nos llevan a distancia, sí. No llegamos con el pastel de choclo y con las empanadas. Son buenas, pero no. Tenemos que ser humildes y reconocerlo. Muy bienvenidos a esta iglesia, ustedes quienes nos visitan por primera vez. También Alejandra perdón, la letra me complica un poco. Alejandra Neculhueque, ¿ahí sí? Alejandra, Dios le bendiga. También está Alejandra y Dafne Correa, ¿sí? También está por ahí. Celia Tropán y Joseph Arancibia, también son visitas, ¿sí? Por ahí están. Dios les bendiga, bienvenidos. Visita de nuestro hermano Manuel Huenumán, que parece que es familiar de Leila, ¿no? algún vínculo quizás hay por ahí. También queremos reconocer que esta semana estuvo de cumpleaños nuestra querida hermana Aide, hoy día no está con nosotros, el miércoles estuvo de cumpleaños y el día de hoy, Catalina, ¿dónde está la Cata? Se arrancó, no quería que la reconociéramos, no la veo. ¿Está por ahí? Ah, ok. Bueno, si ustedes la ven, abrácenla, de cumpleaños. Catalina, el día de hoy está de cumpleaños, así que le damos gracias al Señor por nuestra querida Cata que está cumpliendo años. Así que hermanos,
tenga por favor esa deferencia de avisarme y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo también en este lugar. Vamos a orar. Señor, gracias por esta reunión, por permitirnos estar juntos, abrazar el Evangelio y por supuesto adorarte, Dios, como es debido adorarte en esta mañana. Señor, ayúdanos a ser conscientes que todo este día es para ti y todo lo que hagamos el resto de la tarde, Señor, que sea un reflejo de la conciencia que tenemos de que este es un día especial para honrar tu nombre. Para cuando hablemos con los hermanos, cuando compartamos con la familia, incluso cuando podamos descansar un poco, Señor, estemos muy conscientes y meditando de que este es un día especial que tú hiciste para honrarte a ti. Nos vamos de este lugar con tu bendición, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice, amén. Salúdense en el amor del Señor, hermanos. Catalina, allá atrás está la Cata, de cumpleaños hoy día. Eso. También, si es posible, no es necesario ordenar las sillas, pero si algunos varones nos pueden ayudar al equipo de alabanza a desmontar los parlantes y apoyar el traslado, va a ser muy bueno aquellos que puedan colaborar. Pueden referirse a los hermanos de alabanza y ellos les van a indicar qué cosas y dónde poder apoyar.